Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en esta ocasión quería daros una pequeña recomendación contra una de las variantes principales en la defensa ninzo-india. Vamos a empezar y la voy contando por el camino un poquito. B4, vamos a llegar a la ninzo-india, da igual el orden, E6, C4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, esto aquí empieza la defensa ninzo-india. Hoy vamos a ver la jugada E3. Es una de las jugadas más normales, contra quizás la más clásica incluso. Aquí, bueno, la línea que voy a recomendar hoy puede llegar por varios órdenes diferentes. Vamos a verlo en principio por el orden de B6, pero también podría llegarse con enroque corto. Lo voy a enseñar rápidamente. Enroque corto, alfil D3, D5, caballo F3 y ahora la jugada B6 haría que tras enroque corto, alfil B7, estemos en la posición a la que quiero llegar por el orden que vamos a ver ahora. Entonces, este sería un orden y el otro orden posible es la jugada B6. Entonces, B6, alfil D3, alfil B7, atacamos el peón de G2, caballo G2 es una jugada dudosa que también comentaremos en otro vídeo, y en este caso pues caballo F3, enroque corto y D5. Entonces ya estamos en la posición que queríamos ver. Esta es una posición que he jugado en varias ocasiones, además contra jugadores de muy buen nivel, entre ellos pues Kasindanov y Lasnitska y alguno más, o sea que realmente tengo cierta experiencia y creo que las negras tienen un juego de piezas bastante razonable. La jugada más crítica es claramente la jugada C por D5. Si las blancas juegan otra cosa, algo como dama E2 por ejemplo, pues tras D por C4, alfil por C4 y una jugada como C5 por ejemplo, creo que las negras de verdad no tienen ningún tipo de problema. Han conseguido simplificar un poquito el centro y la posición resultante va a ser muy cómoda. Así que vamos con la jugada principal rápidamente. C por D5, E por D5. Esta es la posición en cuestión. Aquí, a partir de aquí, sí que las blancas tienen varios planes diferentes. En principio tienen dos opciones principales. Sería una de ellas intentar jugar en el flanco de rey con algo como caballo E5, F4 y aprovechar su buen alfil de D3 para atacar en el punto H7. Y el segundo plan, y más usado normalmente, es el plan de expandirse en el flanco de dama y usar un ataque de las minorías en el flanco de dama para conseguir una cierta ventaja estratégica en ese flanco. Por su parte, las negras pues quieren completar el desarrollo, les falta desarrollar su caballo de B8. En muchas ocasiones tienen la opción de jugar una ruptura en C5. Tienen una casilla en E4 interesante para saltar en algunas ocasiones también. Y su alfil de B4 normalmente se va a recolocar en la casilla D6 o en E7. Eso es normalmente lo que ocurre. Así que bueno, vamos a ver entonces jugadas un poquito más concretas. Si la jugada caballo E5, que es el plan que habíamos comentado anteriormente, se puede jugar C5 directamente, pero yo recomiendo traer el alfil antes. Creo que es una jugada un poquito más lógica. El alfil en B4 queda normalmente bastante desplazado, la verdad, y en esta línea, aunque se pierda un tiempo, creo que es bastante interesante traerlo a una mejor posición, traerlo a D6 desde donde va a presionar en el centro, controla buenas casillas. En este caso, por ejemplo, las blancas podrían jugar algo como F4. C5 es una gran jugada, creamos cierta presión en el centro y evitamos que el ataque de las blancas se desarrolle con comodidad. Y ahora, si una jugada como alfil D2, que prepara alfil E1, alfil H4, la jugada caballo C6 pone presión en el punto D4, ya las negras han completado el desarrollo, y ahora se ha jugado en alguna ocasión, hay una partida de jugadores bastante fuertes, la que juega Alexei Shirov con blancas, caballo E2, y aquí se jugó torre C8 y las negras perdieron, Giri perdió con negras, pero creo que era más fácil jugar C por D4 simplemente, y sinceramente creo que no hay ningún problema para las negras. Si caballo por C6, alfil por C6,
caballo por D4, alfil D7, el alfil de D7 controla la casilla F5 y el peón en F4 ahora, más que una posibilidad de ataque, lo que da es una debilidad en E3, así que la posición está muy equilibrada y las negras no tienen ningún problema. Y si las blancas intentan, en lugar de C por D4, intentan E por D4, ahora podríamos jugar caballo E4 y con el caballo bloqueamos el alfil de D3 y tampoco deberíamos tener ningún problema para igualar la posición. En algunas ocasiones podemos jugar con F6 y quizás echando el caballo de E5 o reciclar nuestro caballo con caballo E7 también sería muy lógico en muchos casos. Esto sería... Luego podéis ampliar un poquito la información en el archivo adjunto, pero estos serían los planes más básicos contra esta formación. Si en lugar de caballo E5 las blancas juegan dama C2, podemos jugar algo como caballo BD7 y tras caballo E5 existen varias jugadas interesantes. Ahora, al haber perdido un tiempo las blancas con dama C2, ya permiten jugadas incluso como C5, que antes no he recomendado, aunque era posible también, pero aquí, por ejemplo, C5 ya tendría un poquito más de lógica, o incluso jugadas como dama E7 o torre E8 también son posibles. La dama en C2 presiona junto con el alfil en el punto H7, pero realmente donde puede crear más peligro en el flanco de rey es desde F3 H3. Esas serían las casillas claves de ataque para las blancas. Si se queda en C2 la dama, pues no tiene tanta fuerza realmente. Así que dama C2 tampoco es una gran jugada. Vamos a ver la jugada principal, A3. Las blancas atacan el alfil, las negras lo retiran a D6, que es una buena casilla para el alfil, y ahora B4, que es el plan que hemos hablado de la expansión en el flanco de dama y buscar un ataque de minorías que genere una cierta superioridad estratégica para las blancas. Aquí, bueno, esta es una posición que se puede jugar sin demasiados conocimientos teóricos. De hecho, yo alguna vez que he llegado a ella, pues realmente tengo que reconocer que no me acordaba prácticamente de nada. Entonces, estas son un poquito las buenas noticias de la línea, que realmente no hace falta recordar tanto con mucha precisión las jugadas. Así que, a no ser que vayáis a jugar un match contra Kasparov el mes que viene, que no creo que sea el caso, pues creo que, bueno, con que sepáis un poquito las ideas, los planes, os vais a poder desenvolver y quedan todas las piezas en el tablero todavía, la posición está bastante cerrada, así que en principio no tiene por qué ocurrir nada muy grave, ¿no? De hecho, en una partida jugué A6 y en otra partida jugué caballo BD7 y en ambos casos conseguí posiciones bastante razonables. Así que, bueno, vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a A6. La partida continuó con dama C2. Esto, si no recuerdo mal, es mi partida con Laznica. Torre E8, B5, C5. No tiene un gran valor teórico. A4, pero bueno, para que veáis un poquito los planes. En este caso, curiosamente, ambos jugadores no estábamos seguros de cerrar en el centro con C4, pero la máquina parece que está muy contenta con este tipo de jugadas C4. Bueno, pues parece que el peón pasado protegido que se crea y las negras van a tener buen juego también, así que es una jugada muy a considerar. Esta partida recomiendo que le echéis un vistazo contra Laznica. En el vídeo no la voy a enseñar porque creo que, bueno, es una partida un poquito larga, pero los planes son bastante interesantes. Los podemos enseñar rápidamente un poquito. La partida sigo con A por B5, no la vamos a ver entera, pero bueno, caballo por B5, alfil F8. De nuevo las máquinas proponen cerrar con C4, es curioso como le gusta mucho al ordenador. Alfil F8, alfil A3, caballo A6 se jugó, y ahora tras torre Fd1 ya no tuve más remedio, realmente casi me obligaron a hacer la jugada buena, que es C4, porque ya la torre se coloca en una casilla muy buena. Es verdad que es muy difícil de comprender este tipo de posiciones, porque
la cantidad de variables posibles cada jugada de las blancas o de las negras, pues realmente llega a diferentes tipos de posiciones, de diferentes tipos de estructuras. Cada una de las piezas de nuestro rival o nuestras pueden ser colocada en muchos sitios diferentes y cada ello tiene una serie de ventajas y desventajas, pero en todo caso, bueno, lo importante como siempre es conocer un poquito las ideas, practicarlas y bueno, a lo largo de un poquito de tiempo vamos a intentar, bueno, vamos a conseguir normalmente pues jugarla un poquito mejor, por lo menos. Torre F1, la partida continúa con C4, alfil A2, alfil E2, alfil por A3, torre por A3, caballo C7, y bueno, las negras consiguieron desbloquear el flanco de dama y aprovechar su peón pasado en C4. Al final pues acabé ganando la partida en buen estilo, además una buena partida. Vamos entonces un poquito hacia atrás. B4. Esto era con la jugada A6, que es una jugada razonable, pero bueno, tampoco tiene por qué ser la mejor jugada. Dama B3 quizás era también otra opción para las blancas aquí. Vamos a ver entonces la jugada caballo BD7, que creo que es una jugada más normal, un poquito más natural. El caballo normalmente suele salir en D7 casi siempre. Aquí si la jugada torre B1, existen varias jugadas de las negras, también se puede jugar con C6, se puede jugar con A6. Es decir, es que es muy difícil recomendaros algo en concreto. En este caso, por ejemplo, pues hacer notar que el caballo en D7 junto con el alfil ya evita todo tipo de saltos del caballo E5, el caballo de F6 ya puede saltar de vez en cuando a E4, y como planes de las blancas, también mencionar que, por ejemplo, tras una jugada como dama B3, es muy típico ver a las blancas intentar jugar A4, alfil A3 y B5 intentando cambiar el alfil de casillas negras. Bueno, realmente la idea de cambiar el alfil de casillas negras es porque el alfil en D6 tiene un potencial bastante fuerte en el flanco de rey, puede crear problemas con un ataque en el flanco de rey a las blancas. Sin embargo, el alfil de B7 es un poquito más pasivo, así que no hace falta tanto cambiarlo. Estructuralmente también hay que decir que las blancas tienen una cierta ventaja, ya que su estructura es más sólida. Las negras tienen los peones un poquito más débiles, tienen el peón de D5 un poquito más suelto. Si jugase en C6, el peón de C6 ya no estaría protegido por ninguno de sus compañeros. Así que bueno, realmente las blancas tienen un poquito de ventaja estructural, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el alfil de C1 es un alfil bastante tonto, con lo cual se intenta cambiar a base de alfil A3. Se jugó A6 en esta partida contra Kasimdzhanov. A4, dama E7. Si ahora la jugada alfil A3 que venimos recomendando, existen varias jugadas de las negras, pero torre FB8 es una jugada muy bonita que tiene además la idea de colocarse con rayos X en contra de la dama de B3, y si las blancas jugasen una jugada como B5, podríamos cambiar en A3 y tras torre por A3, por ejemplo, A por B5, y las blancas estarían obligadas a comer con una pieza en B5, lo cual haría que ya su posición no fuese tan buena. Si las blancas consiguieran A por B5, conseguirían una cierta ventaja estática, pero al tener que comer con pieza, las negras van a conseguir C5 y van a conseguir muy buen contrajuego. Así que alfil A3 quizás se queda un poquito el alfil allí. Si no conseguimos jugar B5, pues se queda un poco raro el alfil en A3. Esta partida continuó con torre B1. Aquí se podían jugar varias jugadas también. La partida continuó con torre F8, pero jugadas como C6 eran incluso interesantes también. Con idea de si B5, ahora podemos jugar A por B y C5, cosa que no podríamos hacer si el peón estuviese en C7 debido a la captura al paso. Pero si las blancas aquí jugasen con A5, ahora tendríamos que reaccionar de alguna forma, algo como quizás torre FB8, que podría crear una situación un poquito curiosa, porque el peón de B4 va a estar débil, y el alfil de B7 también está mal situado. Entonces, bueno, es un poco... Digamos que ambos bandos están haciendo concesiones y, bueno, es difícil de evaluar realmente. Es a veces posible también jugar la jugada
B5. Bueno, la idea es que el alfil en B7 está muy mal, pero si consiguiésemos algo como caballo E4, caballo F6 o colocar una torre N8 para evitar la jugada de E4, realmente la lucha se centra en quién consigue dominar la casilla E4. Si las blancas llegan a jugar E4, entonces las blancas estarán un poquito mejor. Si no llegan a ello, entonces puede ser muy peligroso que un ataque de las negras en el flanco de rey cree muchos problemas. Ahora mismo se me está ocurriendo que tengo una partida con Ubilava muy interesante, la voy a incluir en el archivo para que podáis consultarla, porque es este tipo de posición precisamente, y bueno, y le podéis echar un vistazo, estará un poquito comentada. En todo caso, C6 era otra jugada interesante, incluso caballo E4 es una jugada interesante para traer el otro caballo. En este caso se daba un pequeño tema táctico con caballo por D5, alfil por D5, dama por D5, caballo C3, doblete. Y bueno, la posición es complicada, creo que las blancas tienen buena compensación aquí aún así, así que este caballo 4 no es muy recomendable. En fin, muchas jugadas razonables. Otra jugada sería torre FB8 también aquí, también es razonable. La partida continúa con torre FD8, para que veáis que, bueno, realmente pues no pasa nada si inventáis un poquito en esta posición, si creáis un poco. Hay que tener en cuenta lo que estoy diciendo sobre todo, que no os cambien el alfil de casillas negras y buscar en algún momento el salto a E4 en buenas condiciones. Esas serían un poquito las claves de la posición. La partida continúa con B5, jugué caballo F8, bueno, de nuevo, no sé, quizás incluso A por B5, era una jugada tras A por B5, se pueden hacer varias jugadas de nuevo, dama E6 incluso, protegiendo el punto D5. En este caso jugué caballo F8, alfil B2 y ahora caballo E6. Otra manera interesante de reciclar las piezas. Caballo E4 empieza a ser una jugada posible. Vamos a ver que el peón de D5 con la torre en D8 está protegido indirectamente. Imaginemos algo como... Bueno, la partida, por ejemplo, lo va a explicar bastante bien. Torre BC1. Quizás la jugada más precisa era torre A1. Pero bueno, tampoco es que alfil A3 tampoco es una gran amenaza, así que podríamos jugar incluso jugadas como, no sé si H6, por ejemplo, para buscar caballo G5, cambiar una pieza buena, que es el caballo de F3, y buscar debilitar un poquito el rey enemigo. La partida continúa con torre BC1, A por B5, A por B5 evitando C5, que es una reacción muy típica para las negras, y ahora, tras la jugada caballo E4, la pequeña diferencia es que las blancas no pueden capturar en D5, porque esto haría que perdiesen la partida. Tras unas capturas, alfil por H2 jaque, y la torre de D8 por fin encuentra una justificación. Así que tras caballo E4, obviamente mi rival, que era, no sé si era campeón mundial en ese momento incluso, así que era, bueno, estaba en una forma excelente, obviamente no iba a dejarse un truquito de este calibre. Jugó dama C2, caballo G5, conseguimos cambiar una pieza, y además una pieza bastante buena, como hemos mencionado. Caballo por G5, caballo por G5. Y bueno, las negras han conseguido una posición bastante razonable. Los alfiles están un poquito mal, pero las blancas no han llegado a tiempo para cambiar su alfil malo, y el alfil de B2 compensa el alfil de B7, que también es relativamente malo. Así que bueno, voy a enseñar simplemente cómo terminó la partida, para que ilustraros un poquito. Torre F, E1, se jugó H5, intentando buscar contrajuego en el flanco de rey, con H4, H3, F4, caballo E4, caballo por E4, D por E4. Las blancas han conseguido evitar que E4 sea un punto débil, ahora han conseguido poner un peón allí, pero por otro lado, tras alfil C4, torre A5, la única columna que realmente es habitable es la columna de A, y las negras llegan muy cómodamente a doblar torres y quizás a prácticamente secar la partida totalmente. De hecho, la partida terminó aquí ya con alfil C3, torre A3, alfil B2, torre A5. Esto fue el final de la partida.
Una partida muy sólida, pero que da idea un poquito de la cantidad de posibilidades que existe en la posición. Espero que lo hayáis pasado bien y muchas gracias por estar ahí.